En esta unidad desarrollaremos el tema de la mitosis celular y sus respectivas fases. Acompáñenme a ver este video. Bien, escucha, los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, y además contiene la información hereditaria, que ha sido pasada de célula a célula. Cada célula proviene de la división de una célula ya existente. A este proceso se le llama división celular, que es cuando la célula se reproduce. Un tipo de reproducción celular es la sexual. En esta no hay recombinación de caracteres, y una célula genera dos células hijas idénticas entre ellas y a la célula que les dio origen. En plantas y animales, esta reproducción celular asexual se lleva a cabo mediante un proceso llamado mitosis. La mitosis es un proceso de reproducción celular que tiene como propósito producir dos células diploides, es decir, que en su núcleo tiene dos juegos de cromosomas, a partir de una célula igualmente diploide. Se divide en cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Antes de estas etapas está la interfase, que es cuando el DNA dentro del núcleo de la célula empieza a duplicarse. Durante la profase, la cromatina se condensa, haciendo visibles a los cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, unidas por el centrómero. Además, la envoltura nuclear se rompe y el nucleolo desaparece, y los centrosomas se van acomodando en polos opuestos de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en la mitad de la célula, y se revisa que estén por pares. Los microtúbulos de los centrosomas se adhieren al cinetocoro de los cromosomas, que ahora están enjaulados. En la anafase, los microtúbulos jalan a los cromosomas, rompiendo el centrómero, mientras que el cinetocoro separa las cromátidas hermanas. Los microtúbulos polares empujan a la célula para alargarla. Después viene la telofase, que es cuando los cromosomas se ubican en cada polo y se vuelven a ser difusos. En cada lado se ubica un centrosoma y se regenera la envoltura nuclear. Finalmente ocurre un proceso llamado citocinesis. Se forma un anillo contráctil alrededor del ecuador de la célula. Este se contrae hasta que se forman dos células. La mitosis es un proceso de gran importancia, ya que permite el crecimiento de organismos pluricelulares, la regeneración, reparación y reconstrucción de tejidos, y el mantener una línea celular funcional, ya que produce células exactamente iguales. Entonces debemos tener muy claro que los seres vivos estamos formados por células. Todos los seres vivos estamos formados por células. La célula, entonces, es una unidad estructural y funcional de los seres vivos. Esta sirve para guardar la información hereditaria y, bueno, con esta viene la división celular, que es como, digamos, la reproducción de una célula. La división celular. Bueno, está la mitosis, que es una reproducción asexual, en la que hay la consideramos asexual porque no hay una combinación de caracteres, digamos. Una célula genera dos células hijas, pero estas dos células hijas son idénticas. No hay un intercambio de información, entonces son idénticas. Esto lo encontramos normalmente en organismos pluricelulares, que pueden ser plantas, animales. La mitosis está compuesta entonces de 4 fases. Pero antes de estas fases tenemos que mencionar la interfase. La interfase es cuando el DNA, que recordemos está dentro de la célula, adentro del núcleo de la célula, empieza a duplicarse. Al finalizar este proceso podemos pasar a la profase. La profase es cuando la cromatina se condensa, haciendo visibles a los cromosomas. Además de esto, la envoltura nuclear se rompe y el nucleolo desaparece. Y los centrosomas se van acomodando en polos opuestos de la célula. Así es como finaliza esta fase. De ahí podemos pasar a la metafase. La metafase es cuando los cromosomas se alinean en la mitad de la célula y se revisa que estén por pares, es decir, esperan a que estén acomodados por pares. Una vez que están acomodados por pares, los microtúbulos de los centrosomas se adhieren al cinetocoro de los cromosomas, que ahora están, podría decirse, enjaulados. Ya que se ha logrado esto, se pasa a la anafase, en donde los microtúbulos jalan a los cromosomas, rompiendo el centrómero, mientras que su cinetocoro, que ya mencionamos, separa las cromátidas hermanas. Entonces es cuando pasamos a la última fase, que es la telofase. La telofase consiste en que los cromosomas se ubiquen en cada polo y se vuelven a ser, digamos, difusos. Con esto podemos dar casi por terminada la mitosis.
pero falta un último proceso, la citocinesis. La citocinesis es un proceso en el que se forma un anillo contráctil alrededor del ecuador de la célula. Este se contrae hasta que se formen dos células. Entonces, esa es la última fase, el último proceso de la mitosis. Bien, ahora a trabajar nuestra guía. Hasta pronto.